El sábado pasado estaba en un casamiento al cual había ido sola, prácticamente. Y había llevado en una mochila para llevar mis zapatillas. Y a esa mochila la había dejado apenas llegué, porque llegué tarde, literalmente llegué cuando estaba entrando la novia. Pero dejé esa mochila en uno de los espacios que había para sentarse ahí, tipo, en el patio. Me distrae que el trípode se baja solo, bárbaro. Pero bueno, cuestión, ¿por qué cuento esto? Porque eso hizo que yo me encuentre, luego de la ceremonia de los votos y todo eso, vuelvo a donde está la mochila y estaba un grupo de gente que yo no conozco, sentados ahí justo donde yo había dejado la mochila. Entonces yo digo, hola, permiso. Tengo mi mochila acá, tipo, le jode que la deje. Y ahí nomás empezaron como gente como muy buena onda. No, que no sé qué, tiraron algún chiste, que quedate igual, sentate tranquila, como que cuestiones que me hicieron sentir muy cómoda. Ahora voy al punto. Terminé sentándome ahí con ellos. Y si alguno está viendo esto, gracias, porque al final terminé con el grupo más cool de la fiesta. Bueno, pero, en fin. En un momento estábamos hablando y yo, bueno, sale el tema, me preguntan como, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Y yo a veces elijo contar y otras veces no, pero generalmente sí. Que además de diseñadora gráfica y de bla, o sea, yo no puedo no decir también, o sea, puedo no decirlo, pero soy astróloga, hace más de 10 años estudio esto, soy una eterna alumna de astrología, entonces lo menciono. Sabiendo que siempre que digo esto, o sea, veo también como cuáles son las diferentes reacciones, ¿verdad? Lo que yo quiero y el objetivo de por qué hago este video es porque quiero responder una pregunta. ¿Qué carajos? Siempre que quiero decir algo importante hay un ruido por alguna razón. Bueno, quería responder en vivo una pregunta que me hicieron en ese momento, porque me parece interesante. En un momento, uno de los chicos me preguntó algo así como, ¿y vos, como que así por vernos, o como ahora como que si yo podía adivinar los signos de las personas, ¿no? Algo así me preguntó. ¿O qué onda eso? Yo no me acuerdo que le respondí algo como más cortito o más superficial en el momento seguramente, porque no se puede complejizar tanto en un escenario como un casamiento, pero me quedé pensando y quiero responder lo siguiente. Sí y no es la respuesta. Obviamente lo primero que les dije fue un signo no es una persona, lo primero que hay que hacer para entender la astrología es desmitificar un montón de cosas, la. Pero quiero poner algo como más gráfico. Como astróloga lo que puedo hacer sí es identificar cualidades que representan los signos, entendiendo que los signos no son personas, sino que describen más bien cualidades energéticas que están en todo. Y entendamos esto, que creo que está re bueno para descentralizar también la idea de que la astrología es tan condicionante o describe personalidades. ¿Qué pasa? Yo puedo perfectamente identificar tanto en una expresión de una persona, en una escena. Vamos a sacarlo del ámbito de las personas por un segundo. Por ejemplo, si yo observo un compost. Acá al frente mío tengo un compost, acá al lado tengo un compost. Y yo ahí, por observar la dinámica que ocurre ahí, puedo decir, bueno, acá veo claramente el eje Tauro-Escorpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos presente una dinámica donde la materia se descompone y libera energía que de alguna manera se reutiliza para otra cosa. Entonces la liberación de la energía dentro de la forma tiene todo que ver con el eje Tauro-Escorpio. Y ahí yo estoy identificando algo, ¿no? Con la dinámica de muerte y transformación, que está presente en todo y que se puede extrapolar también a procesos humanos, como por ejemplo los duelos emocionales de los seres humanos. Son análogos al compost y son análogos a decir, acá está presente el eje Tauro-Escorpio. Y también en una persona yo puedo ver, esta persona me está dando vibra de X signo, ¿no? Y yo voy a estar diciendo atinada y coherente con eso, más allá de si esa persona tiene o no planetas en ese signo. Por eso siempre digo que las personas tenemos todos los signos, de alguna manera. Es mandálica la astrología. Y que un astrólogo adivine o no adivine cuál es tu signo, cosa que muchas veces sí me pasa, que de adivinar, no significa que sea bueno o mal astrólogo, o que se trate de eso la astrología, porque la realidad es que estamos viviendo todas las energías al mismo tiempo y sí es cierto que nuestra mapa
digamos, nuestro ADN energético, nuestras materias a cursar que nos propone la vida, todo eso misterioso que también se puede ver en lo que es la parte más gráfica y técnica de la astrología, sí hay unas tendencias, digamos, unos núcleos energéticos propios que nos representan más que otros, pero de manera súper particular. O sea, la astrología es multivalente, chicas, ¿entienden? Es como que yo como, por el recorrido que tengo y el estudio que tengo, que es igual en pañales a comparación de otras personas que estudian hace 30, 40, 50 años, por eso digo que siempre seré eterna alumna, por más de que ya pueda enseñar algunas cosas, no es mi interés dejar de ser alumna. Pero esto le quiero decir, yo puedo leer. ¿Por qué? Porque la astrología es eso, es un lenguaje, eso es lo que yo quiero que entiendan. La astrología es un lenguaje que te permite decodificar la realidad y los entornos y las personas también de alguna manera, mediante un código, porque eso es un lenguaje, mucho más amplio, abarcativo, mandálico, que ya desde entender cómo funciona te está proponiendo un paradigma distinto de la realidad, más mandálico justamente. ¿Y qué quiero decir con mandálico? En términos criollos, que todos podamos entender, que para entender un punto gráfico, vos lo ves en un gráfico y ya sin tener mucha idea, igual podés comprender que geométricamente estamos hablando de que para entender un punto hay que entender el punto opuesto y que esto viene de un lado y va para otro y que hay una cuestión de interrelación y entramado que ya nos habla de que la vida es eso, de que la existencia es eso y de que para entender algo, por más de que podemos comprender, por eso tiene una base antropológica también la astrología que yo estudio, que el cerebro humano para tener la sensación y la vivencia de entiendo algo, tiene que fragmentar para entender, tiene que separar de ese todo sistémico una partecita para entender por partes las cosas. Eso no quiere decir que la existencia no funcione de manera vincular, interrelacional, constantemente. No quiero marearlos, yo sé que igual pueden entender lo que estoy diciendo. Reescuchen algunas cosas. Pero la respuesta corta es sí. Puedo leer la cualidad energética de los signos en todo. Están entremezcladas, ¿sí? Yo puedo decir en un compost hay esto, en esta escena hay mucha energía libre, no sé qué, y justificar por qué. Ahora, la manera de desplegarse de la energía es multivalente. Yo como astrólogo puedo delimitar, esto sí entra dentro de las cualidades de este signo, por ejemplo, y no de este otro, o de este y de este de manera distinta, cuando hablamos de cualquier cosa, pero no puedo decirte te va a pasar tal cosa por tener el signo en tal lugar o el planeta tal en tal lugar. Eso es mala praxis. ¿Se puede hacer un gesto adivinatorio? Se puede, o sea, en el sentido de que, porque la astrología lee ciclos y los seres humanos, sobre todo si hablamos de seres humanos, tenemos la tendencia de que repetimos patrones, ¿sí? Y de que nuestra conducta está dirigida más que nada por el inconsciente. Y podemos leer que hay probabilidades y tendencias de que si una persona no cambia cierto patrón, se va a repetir tal cosa de determinada manera o como con la misma frecuencia en diferentes escenarios. Ahí está el factor predictivo de la astrología, pero no nos interesa predecir cosas de la astrología. Desde la astrología nos interesa, si estudiamos una astrología aplicada a la evolución y no al condicionamiento, es romper arquetipos, es entenderlos para desarmar esas maneras inconscientes y mecánicas de funcionar que no son las que hemos elegido conscientemente justamente para destapar potenciales dentro de nosotros y en nuestra realidad, y para eso sirve el lenguaje de la astrología. Eso es la astrología, un lenguaje, un metalenguaje que es el lenguaje padre, o sea, para mí es el lenguaje padre y madre de todos los demás lenguajes porque el nivel de cosas que abarca excede completamente las limitaciones de los lenguajes conocidos, que son los que nos introducen más allá del idioma, digo. El lenguaje cotidiano en el que vos te introducís y te introduce la sociedad cuando naces, tiene un montón de limitaciones. Es de a poco que se va comprendiendo. Pero sí, puedo leer cosas. Ahora, la astrología ñoña, la astrología mainstream, la astrología amarillista, ese tipo de astrología que lamentablemente es la que buscan la mayoría de las personas, porque la gente usa la astrología como una anestesia, como decime qué me va a pasar, quítame de esta incomodidad, dame una solución. Y la astrología es para conocerse más a uno mismo y hay que ser curioso y hay que ser valiente, porque se trata de eso, aprender un nuevo lenguaje. Y los astrólogos, los buenos astrólogos, creo que somos inevitablemente canales para asistir en eso.
o así.